Sí, ya lo tenemos aquí puesto. No, muchas gracias, Fernando. Yo creo que solo lo podría haber hecho mejor mi abuela. Ya. Has contado todo lo bueno. Eh, bueno, para mí es un placer aún mayor el estar aquí, ¿vale? Es, bueno, mi primera vez en este ciclo de charlas de divulgación y, y bueno, pues quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado, a todos los asistentes por haber venido, por venir con además interés en lo que os voy a contar. Y bueno, el objetivo principal de la charla pues es que os guste para que me vuelvan a invitar, ¿vale? Entonces lo voy a intentar para que, pues eso, que nos vuelvan a invitar pronto. El objetivo de la charla es radiaciones en medicina, usos y gestión de riesgos. Y voy a empezar por ahí, ¿no? Por el principio, por la radiación. ¿Qué es la radiación? Fernando ya ha introducido bastante el tema. Radiación está allá donde miremos. Si vamos a la RAE, la radiación se define con tres acepciones físicas. Entre las tres podemos ver por ahí un par de palabras que se repiten en dos de ellas, que son energía y partículas. Entonces, resumiendo más o menos, la definición de radiación así de andar por casa sería la propagación de partículas o energías a través del espacio. Eso nos da pues una definición en la que cabe, por ejemplo, el sonido. El sonido son ondas, es una propagación de partículas de aire que se mueven y necesitan de ese medio material para propagarse. En el sonido hay muchos tipos de sonidos. Tenemos el sonido audible, que podríamos decir que es el sonido que nos gusta, el infrasonido, también llamado reggaetón, el hipersonido y luego tendríamos el ultrasonido, ¿no? Bueno, ahora hablando en serio, podemos distinguir los sonidos en función de la frecuencia que presentan, ¿no? He marcado en negrita los ultrasonidos porque son unos sonidos que vamos a emplear en medicina. Es una de esas radiaciones que, como muchos de los asistentes sabréis, se utiliza en la ecografía, es el principio de la ecografía. Pero también tiene alguna otra eh, aplicación. Vamos a ver qué más cosas se pueden propagar. Hablamos de partículas, pues tendremos que repasar un poco las partículas que tenemos a mano. Tendremos que echarle un vistazo al átomo y ahora vamos a echarle ese vistazo, ese repasillo. Y también vamos a ver qué es eso de la radiación electromagnética, qué es eso de la energía. Lo que habitualmente nosotros llamamos luz, eso en realidad es radiación electromagnética. Y vamos a ver los tipos que hay y cuáles de ellos se pueden aplicar en medicina. Además, la RAE nos habla de la radiación ionizante. Nos dice que es un flujo de partículas que tiene la capacidad de ionizar. Por lo tanto, vamos a ver qué es eso de la ionización. El modelo atómico clásico es ese núcleo que que tiene protones y neutrones. Los protones son las partículas rojas que están cargadas positivamente y los electrones son pues esas bolitas pequeñas que van dando vueltas. Eh, la carga del electrón es negativa y compensa con la carga positiva del núcleo. Siempre que tengamos el mismo número de electrones en la corteza que en el núcleo, vamos a tener un átomo neutro y esa es la situación ideal. Cuando arrancamos uno de estos electrones, entonces tenemos una ionización. El átomo normalmente lo dibujamos así a esta escala, pero os he querido dejar ahí una pequeña infografía que dice que si lo dibujásemos a escala, el núcleo, que además es el que contiene el 99% de la masa del átomo, estaría situado en el centro de un estadio de fútbol y tendría el tamaño de un guisante, ¿vale? O sea, siempre nos imaginamos las cosas, pero conviene que nos pongamos un poquitín en escala. Ionizar hemos dicho que es arrancar ese electrón que pueda estar en la corteza, pero no hay que confundir el fenómeno de la ionización con el de la excitación, que también eh, existe, se da en la naturaleza, relaciona la radiación electromagnética que he pintado con esa ondita y en el caso de abajo, no sé si se ve por aquí,
del puntero. En el caso de abajo hablaríamos de ionización, en la cual, en el estado fundamental, los electrones están en los estados, en las órbitas de menor energía. Cuando llega la radiación ionizante, la radiación que sea, en este caso radiación electromagnética, le proporciona al electrón suficiente energía como para que salga, abandone el átomo y nos quede un átomo ionizado, un ion. Mientras que en la excitación lo que sucede es que la radiación electromagnética solamente le da energía suficiente como para saltar a un nivel superior de energía. Ese estado de exceso de energía, el átomo, digámoslo, se deshace de ese exceso de energía emitiendo otra vez, normalmente, o en la mayoría de los casos, también radiación electromagnética, ¿vale? Esto sería otra emisión diferente. Las energías que entran en juego en una y en otra son muy diferentes, ¿vale? Bueno, en este caso serían más o menos parecidas porque estamos hablando del átomo. Cuando pasemos a hablar del núcleo, que será en la siguiente diapositiva, veremos que las energías involucradas en un caso y en el otro son muy diferentes. Las energías que tienen que ver con la capa electrónica son del orden de 1000 veces menores que las que tienen que ver con la energía que se maneja en el núcleo. Y eso eh, tenemos que tenerlo en cuenta, porque la capacidad que tenga la radiación de atravesar materiales y también de hacer daño va a ir ligada a la energía que tenga. Existen en la naturaleza muchos agentes capaces de producir esa ionización, de arrancar esos electrones. Solo se necesitan unos 25 electronvoltios, que es una energía bastante bajita. Aquí tenéis esa tabla en la que esa representación gráfica de las energías que necesita cada elemento químico para arrancarle el primer electrón. Vale, son energías relativamente bajas. Nos quedamos con esa cifra, 25 electronvoltios. ¿Qué energía o partículas pueden tener esa energía suficiente? Pues volvemos al modelo del núcleo y al del átomo y en este caso prestamos más atención al núcleo. Cuando el núcleo tiene un exceso de energía, emite ese exceso de varias formas. La primera que se nos puede ocurrir es que emita un trocito de núcleo. La partícula más habitual que emite un núcleo suele ser una partícula alfa, 2 protones y 2 neutrones, que es una partícula muy estable. Y esa partícula que es muy masiva, cuando alcance un átomo, va a tener energía suficiente como para arrancarle un electrón. Luego sí que va a ser una partícula ionizante. Otra manera de desexcitar, de perder ese exceso de energía, es transformar un protón por un neutrón o un neutrón por un protón, dependiendo del caso, dependiendo del tipo de núcleo. Entonces en esa transformación, se emiten unas partículas que llamamos beta, que en realidad son o electrones o su hermano gemelo con carga positiva, que es el positrón. Entonces, ahí tendríamos otra radiación que puede tener también carácter ionizante, cuando esa partícula emitida por el núcleo alcance a un átomo, va a tener energía suficiente como para arrancarle ese electrón. Y la última de las vías en las que os he puesto aquí en esta parte de aquí de vuestra derecha, sería el rayo gamma. El rayo gamma es directamente ese exceso de energía, emitirlo de forma, digamos, en radiación electromagnética, de lo que veíamos antes, ¿no? Es de ese rayito amarillo que yo pintaba antes. Es energía pura, no tiene masa y tampoco tiene carga. Las dos anteriores son partículas que tienen masa. En particular, la partícula alfa es del orden de unas 8000 veces la masa que pueda tener cualquier electrón o cualquier positrón, lo que lo convierte en un elefante en una cacharrería cuando entra en contacto con otros átomos, ¿de acuerdo? Y además tiene dos cargas positivas. La carga también es una condición a la hora de interaccionar con la materia. Esto es lo que llamamos radioactividad. Cuando tenemos un núcleo que espontáneamente emite estas cosas, le llamamos radioactivo. Y cuando emite estas cosas, vuelve a un estado estable y lo que a esta transformación la llamamos desintegración. Bien. El otro ingrediente, también muy habitual, es este del que estábamos hablando desde el principio, que es la radiación electromagnética.
pero radiaciones electromagnéticas hay muchas, como ha dicho Fernando también, ¿no? La podemos representar tanto como una onda, que es lo que yo he venido haciendo hasta ahora, pero también la podéis ver de aquí en adelante como unas pequeñas particulitas que yo señalaré, a las que llamamos fotones. El espectro electromagnético, es decir, la clasificación de la radiación electromagnética en función de su energía, lo tenéis aquí. Y solo la parte que dejo ahora visible es la que tiene energía superior a los 25 electronvoltios que mencionaba antes. Es decir, a partir del ultravioleta, cualquier radiación electromagnética ya tendría la capacidad de ionizar. Sin embargo, en medicina vamos a centrarnos en las radiaciones un poquito más energéticas, ¿vale? En lo que llamamos los rayos X duros y la radiación gamma, esa que procedía de los núcleos. Además, hay una peculiaridad y es que en medicina utilizamos también ondas de radio, radiofrecuencia, en uno de los equipos más novedosos que tenemos ahora a nuestra disposición, que es la resonancia magnética nuclear, ¿vale? Entonces, bueno, de eso hablaremos un poquito menos, pero también que sepáis que la radiación electromagnética, aunque no sea ionizante, también va a ser utilizada en la medicina. Otras partículas que podrían ser ionizantes, bueno, pues son los neutrones que pueden encontrarse después de reacciones nucleares, los protones que se pueden acelerar en aceleradores de partículas como este de aquí, que es un ciclotrón, que está en Sevilla, en el Centro Nacional de Aceleradores. Y no solo los protones, cualquier partícula que tenga carga positiva, cualquier ion se puede acelerar y dar lugar, bueno, pues a una partícula ionizante. La radiación ionizante nos preocupa porque puede causar daños a nivel celular. Entonces, nos preguntamos cómo son esos daños. Pueden ser muy graves. Revisamos un momento el modelo de la célula. Recordamos que una célula es más o menos una bolita. Una célula, vamos a coger uno de los tipos más comunes, la célula eucariota, tiene un núcleo y en ese núcleo hay una molécula, en realidad es una secuencia de muchas moléculas de proteínas, que es el ADN. Y esa es la parte más delicada de la célula porque tiene todas las instrucciones para generar proteínas, para formar todas las partes de la célula y para que esa célula pueda reproducirse. Entonces nos va a preocupar de manera bastante singular lo que le pueda suceder al ADN. Los daños que puede ocasionarle cualquier agente, ya no solo la radiación ionizante, sino cualquier tipo de agente, cambios en el pH, en la temperatura, etcétera, al ADN pueden ser de tipo directo o indirecto. En cualquier caso, nos centramos un poquito más en la radiación ionizante, que es la que hemos visto que tiene alcance suficiente como para acceder al ADN. La radiación podría incidir directamente sobre el ADN y provocar una serie de daños, pero si ioniza el medio acuoso en el que se encuentra el ADN, también, digamos, por un efecto de traslado de esas cargas, podría acabar repercutiendo en el ADN. De manera que, más o menos, para que os hagáis una idea, como la probabilidad de acertar en el ADN tampoco es tan alta, se estima que del orden del 35% de los daños que recibe el ADN por radiación ionizante se deben a un efecto directo. El efecto predominante es el efecto indirecto, el efecto de la ionización del medio en el que se encuentra. Los daños que puede sufrir el ADN, pues recordáis un poco la forma que tiene el ADN, esa doble hélice, formada por bases nitrogenadas, por unas piecitas que se representan habitualmente en colores, la guanina, citosina, etcétera. Pues existen varias lesiones que puede recibir el ADN, ¿vale? Que las tenéis puestas ahí en la diapositiva. En realidad, nos interesan las lesiones, pero nos interesa cómo podemos repararlas, ¿de acuerdo? Entonces, afortunadamente, en nuestras células disponemos de mecanismos de reparación que están mediados por, a ver si lo consigo hacer, están mediados por unas enzimas que están especializadas en cada una de las reparaciones. No sé si está funcionando. No, ahora.
Hay un centro de reparación que, bueno, dispone de una serie de enzimas, esas bolitas que tenéis ahí, que cada una de ellas atiende a la llamada de una de esas puertas, ¿de acuerdo? Cada una de esas puertas representa el tipo de lesión que yo os ponía en la diapositiva anterior, ¿vale? Y son unos mecanismos que son asombrosos, todavía no se conocen al 100% todos los detalles de su funcionamiento, eh, pero en cualquier caso son los que nos protegen de los 10.000 errores que una célula sufre a lo largo de un día. De hecho, se estima que tras la acción de los mecanismos de reparación, el ADN aproximadamente se queda con uno de cada 1 millón de esos errores que pueda sufrir a lo largo del día. Es alucinante. Y eso sucede a nivel microscópico y nos protege de cualquier agente, incluida la radiación ionizante. Cuando una célula resulta dañada, puede ser, como veis aquí, pueden resultarnos tres casos, que los mecanismos de reparación consigan hacer que la célula vuelva a su estado original, con lo cual aquí no ha pasado nada. Podríamos encontrarnos un segundo caso, y es que la célula reciba tantos daños que su viabilidad sea comprometida. Entonces la célula tiene un mecanismo que se llama la apoptosis, que es que se induce una especie de suicidio y deja de vivir y deja de reproducirse, que eso es una tarea muy importante de las células y que si no la realiza bien nos podemos encontrar con muchos problemas. La tercera de los resultados, la tercera de las opciones es que se repare, pero no de una forma correcta. Es decir, que tengamos una célula mutada. Ya no tenemos la célula original. Esto, cuando hablamos de una célula, en un organismo que dispone de unos 10 o 100 billones de células, pues la verdad es que tampoco perder una célula no resultaría demasiado, ¿no? demasiado problemático. El problema es cuando, si vamos a una gran escala, recibimos una gran perturbación, una gran irradiación, por ejemplo, si hablamos de radiación ionizante, entonces sí que un tejido, si sufre un número de pérdidas suficientes, puede ver comprometidas sus funciones. Y entonces es cuando nos empezamos a preocupar, porque si perdemos un número suficiente de células y la función deja de realizarse, tenemos un problema con ese tejido, con ese órgano, etc. Para alcanzar ese número de bajas en nuestro tejido es necesaria una cantidad mínima de exposición a la radiación o al agente que sea, en este caso la radiación. A esa dosis límite a partir de la cual vamos a manifestar ese efecto porque hemos perdido un número suficiente de células le llamamos dosis umbral. Entonces, y a este tipo de daños que se han producido en un tejido por una irradiación, por una agresión tan masiva, le llamamos un efecto tisular o efecto determinista, ¿vale? Que es lo que tenéis como posible resultado de que una célula, de una muerte celular. En realidad, si lo llevamos a una población, eso podría llamarse un efecto determinista. En el tercer caso, aquí una célula que no esté bien reparada, pues aparentemente parece algo que, bueno, no contraiga demasiada gravedad. Y más cuando tenemos, aparte de esas enzimas que reparan y que chequean nuestro ADN, tenemos otra serie de mecanismos que, digamos, desechan las células que no cumplen con una serie de criterios. Pero existen probabilidades de que esos daños pasen esos controles, esa célula tenga suficiente viabilidad como para seguir viviendo y como para reproducirse. Entonces tenemos una mutación que es la que da lugar a cambios en los seres vivos, a la evolución, pero que también puede llevar a lo que llamamos la generación de neoplasias. Cuando tenemos una reproducción indiscriminada de un tejido, puede resultar en la proliferación no controlada. Y eso es lo que los médicos llaman neoplasias. Si además esos tejidos, digamos, invaden de forma maligna a otros tejidos, es lo que llamamos habitualmente cáncer. Y parece que, bueno, es una situación bastante frecuente, el cáncer. De hecho, las estadísticas dicen que el 42% de la población
puede sufrir un cáncer a lo largo de la vida. Entonces, esto parece que choca un poco con lo que estábamos diciendo. Si hay tantos mecanismos de reparación, ¿qué sucede? Bien, hablamos de un agente en concreto ahora, de la radiación electromagnética, ¿vale? Entonces, bueno, los mecanismos de reparación están continuamente trabajando y, bueno, pues también hay a veces que los mecanismos fallan. Con esto hemos estado hablando de posibles consecuencias de la posibles daños que nos puede causar la radiación. Realmente los daños en el ADN no son una exclusiva de la radiación, como he ido diciendo. Y además, aunque tengamos la sensación de seguridad y realmente los daños no son comparables, respecto de las radiaciones no ionizantes, los agentes que podemos introducir en el cuerpo, tanto para diagnóstico como tratamiento, que no sean ionizantes, también pueden ocasionarnos una serie de daños. Por ejemplo, los ultrasonidos. Los ultrasonidos producen en los tejidos un calentamiento, puesto que lo que hacen es transportar energía a lo largo de los tejidos y basarse en la reflexión de esa energía. Si sobrecalentamos alguno de esos tejidos, podemos tener problemas. En concreto, la tecnología se ha desarrollado para que aprovechemos esta situación que nos ofrecen los ultrasonidos para realizar tratamientos que tienen que ver con los cálculos renales. El equipo que veis en pantalla es un equipo de litotricia. Se utiliza en urología para tratar de proyectar esas ondas de choque de ultrasonidos contra los cálculos renales que sean más o menos accesibles y de esta manera que sean fácilmente eliminables mediante vía urinaria. La resonancia magnética, tampoco hemos dicho que utiliza radiación ionizante, pero tampoco está exenta de riesgos. Aparte del ejemplo que tenéis en la pantalla, que se ha producido en varios sitios, no es un caso aislado, es el efecto proyectil. La resonancia magnética es un imán potentísimo. Cuando algo que sea ferromagnético está en las inmediaciones del imán, adquiere una energía y una velocidad brutal, tan brutal que es capaz de producir daños letales. De hecho, ha habido gente en algún país que ha llegado a fallecer por el proyectil, por una bombona de oxígeno que se proyectó contra el anillo. Entonces, aparte de esos riesgos, digamos, de una forma más interna, tenemos un proceso que es parecido al del puente de Tacoma. La resonancia lo que hace, voy a poner el vídeo que seguro que muchos lo habéis visto, a mí es que desde Carrión, que era un profesor que tuve en física general, nos lo comentó, es un vídeo que relaciono siempre con la resonancia. Este puente entró en resonancia con el viento, solamente porque todas las cosas de la naturaleza que están en movimiento tienen una cierta frecuencia de resonancia y cuando la excitamos, esa amplitud de esa resonancia se dispara. Con el fenómeno de la resonancia magnética es exactamente lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es introducir una cantidad de energía de una forma más o menos controlada dentro de nuestro organismo. Pero en algunos casos puede ser que ese control quizá se escape un poquito de nuestras manos, ¿no? No es lo habitual, pero los equipos de resonancia magnética pueden llegar a provocar cavitación y pueden llegar a provocar ciertos calentamientos a nivel celular o subcelular. Para eso digamos, se ha desarrollado una tabla de medir y una nueva magnitud que llamamos el SAR, que el SAR corresponde a la tasa de absorción específica de cada tejido. Y es tan importante esta tasa de absorción que está tabulado incluso en la legislación española. Esta tabla está sacada de uno de los reales decretos que, digamos, asientan la normativa de los equipos eléctricos y electrónicos y pone el límite que os he marcado ahí
para los equipos de que se utilizan en radiodiagnóstico. En particular, hablamos de la resonancia magnética. Es decir, bueno, la resonancia no es inocua del todo, ¿vale? Como cualquier cosa. Y también otra especial precaución que hay que tener es la de los marcapasos, porque cualquier equipo eléctrico que se encuentre en las inmediaciones del imán, pues puede sufrir alteraciones. En particular, pues un marcapasos o un desfibrilador semiautomático puede verse afectados por campos magnéticos del orden, bueno, de los militeslas, ¿vale? Entonces, digamos, como medida de precaución, en las inmediaciones de un equipo de tal magnitud de campo magnético, se ha de marcar la línea de 0,5 militeslas para evitar que las personas que puedan llevar algún tipo de dispositivo de estos, pues se encuentre en esas inmediaciones y pueda sufrir un problema. Bueno, dejamos aparcadas las radiaciones no ionizantes y ahora nos vamos a centrar en esas que son capaces de alterar el ADN, ¿vale? Porque tienen un alcance suficiente como para acceder al interior de nuestras células. Vamos a la radiación ionizante, que es la que con más frecuencia vamos a encontrarnos en el hospital. Distinguimos, para hablar de la radiación ionizante, es imprescindible definir una magnitud que nos cuantifique cuánta es esa exposición a la radiación. Es lo que llamamos la dosis. Es un término, bueno, un poco farmacológico, ¿verdad? Viene de esas dosis de medicamentos y en realidad no tenemos un único tipo de dosis, tenemos varios tipos de dosis. La dosis más, digamos, el término más dosimétrico, propiamente, válgame la redundancia, es el de dosis absorbida. Es decir, la dosis absorbida está relacionada con la cantidad de energía que la radiación va a depositar en los tejidos. Y lo cuantifica, es una tasa, es la energía que deja por unidad de masa. Más o menos, si os fijáis en este esquema, si yo tengo un volumen, tiene una masa m, la energía que esa radiación ionizante, esas partículas que entran en el volumen va a depositar de forma directa o indirecta, porque a veces las partículas por sí solas puede ser que no ionicen, pero generan unas partículas secundarias que van a ionizar dentro de ese volumen y van a depositar energía. Pues a esa cantidad de energía por unidad de masa es lo que llamamos la dosis absorbida. La medimos en Grace y esta es una cantidad que sí que es medible. También de forma más o menos directa o indirecta. Muchas veces lo que hacemos es aprovechar la medida de carga eléctrica o de corriente eléctrica y transformarla mediante una serie de calibraciones en dosis absorbida. Pero esta es la magnitud que vamos a poder medir realmente. Y esta es la que medimos diariamente, por ejemplo, en los hospitales cuando ponemos en marcha por la mañana los equipos que tratan a los pacientes o cuando hacemos controles de calidad de equipos de radiodiagnóstico o de medicina nuclear. Bien, pero no es la única definición de dosis. Tenemos otro tipo de dosis que lo que hace es cuantificar el daño que pueda causar esa dosis, porque todas las radiaciones no son iguales y las ionizantes tampoco. De esas partículas que hemos visto anteriormente, las alfas, betas y gammas, las hay más y menos ionizantes. Hay una tabla que nos da la Comisión Internacional de Protección Radiológica que, bueno, pues más o menos nos atribuye más o menos importancia a los daños que pueda provocar cada una de esas radiaciones. Entonces, la dosis que tenemos aquí la llamamos dosis equivalente y para cada tejido, digamos que cuantifica en función del tipo de radiación que le haya llegado a ese tejido, el daño que es capaz de producirle. Si además tenemos en cuenta que todos los tejidos no son iguales, no tenemos la misma sensibilidad cuando nos tocamos en la mano así que cuando hacemos lo mismo en el ojo. Para la radiación, exactamente lo mismo. El ojo es uno de los órganos más sensibles, más radiosensibles, y tiene un peso bastante alto. De hecho, está entre los que tienen una importancia más grande cuando lo contabilizamos. Cuando, digamos, hacemos la suma a esta serie de tejidos del cuerpo humano
pesándolos con estos factores, obtenemos esa E, que es lo que llamamos dosis efectiva. Es como una especie de, bueno, más o menos medida, estimación de cuál es el daño que un sujeto, ¿vale? Si hubiese sido irradiado a cuerpo entero, tendría. Este es el esquema más o menos de esas tres dosis y un símil bastante de andar por casa sería el que tenéis en la pantalla. La actividad o la intensidad de la radiación sería más o menos comparable al haz de radiación. La dosis absorbida sería la cantidad de granizo, bueno, perdón, la intensidad sería el granizo, perdón. La dosis sería el número de granizos que van a impactar realmente en el cuerpo. La dosis equivalente tendría que ver con el calibre que tenga ese granizo. Todos los granizos no van a ser iguales y la dosis efectiva estaría relacionada con los daños que realmente van a producir, ¿vale? Las dos últimas no son medibles, son unas cantidades que nos sirven para estimar y para comparar unas radiaciones o unos efectos, unas exposiciones con otras. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánta dosis es peligrosa? Aquí en Zaragoza disponemos del Laboratorio de Bajas Actividades que vela un poco por la calidad de, bueno, de los alimentos, del suelo, del aire que tenemos en Zaragoza y de las aguas de consumo de muchos municipios de Aragón, ¿vale? Con lo cual aquí está la prueba de que la radiación está un poco en todas las partes, ¿vale? Eh, una infografía por empezar con el tema. Esta dice que dormir acompañado nos da unos 10 microsievert, que es la unidad que utilizamos de dosis equivalente y dosis efectiva al año. Bueno, 10 microsievert, que nadie se asuste, no es excusa para mandar a nadie al sofá, ¿vale? Ahora vamos a ver que es una cantidad de dosis muy chiquitita. De hecho, vivimos en un planeta que es radioactivo. Solamente por estar viviendo en la Tierra estamos recibiendo del orden de 2,4 milisievert al año. Milisievert, 1000 veces más que esos 10 microsievert, ¿vale? Además, la cantidad de radiación está relacionada con el sitio donde vivimos y la cantidad de isótopos radiactivos que contenga el suelo. Este sería el mapa más o menos de España, donde bueno, tenemos la suerte de vivir en una zona que está formada por suelos muy calcáreos que no tienen mucha actividad. Pero hay zonas en el mundo que llegan hasta los 260 milisievert al año, como pasa en Ramsar, en Irán, donde bueno, pues tiene unas aguas termales muy buenas, pero tiene una actividad, o sea, que supera en 100 veces la dosis promedio que recibimos. La mortalidad y la incidencia del cáncer no es mayor en este sitio. Y las pruebas citogénicas no nos dan una mayor incidencia de aberraciones cromosómicas o cualquier otra de esos daños en el ADN. Es decir, tenemos un par de números ya, ese 2,4 y este 260, que llegaría a subir el listón, bueno, de dosis más o menos aceptable por nuestro cuerpo. La ICRP, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, nos dice que una dosis efectiva, es decir, más o menos irradiándonos todo el cuerpo de forma homogénea, con 100 miligrays, lo que supondría, perdón, con 1000 miligrays, lo que nos supondría 1000 milisievert. Incrementa la probabilidad de sufrir en cáncer, ¿a qué no sabéis en cuánto? Solo en un 5%. Y 1000 milisievert ya es una dosis que no se encuentra todos los días. Ya veis que nosotros nos estamos llevando 2,4 milisievert al año, ¿vale? Entonces, parece que 1000 milisievert tampoco es una cosa, digamos, demasiado agresiva, ¿vale? Y aún más, una estructura tan delicada como el feto, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, basada en estudios elaborados sobre la población superviviente de las bombas nucleares y de otros accidentes, concluye en la publicación número 84 que por debajo de 100 milisievert de un golpe, más que 100 milisievert, hablaríamos de dosis impartida al feto, 100 miligrays,
la probabilidad de que se desarrollen ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer o malformaciones, es prácticamente despreciable. De manera que, bueno, esos son unos números que nos pueden servir de referencia para saber si una dosis es mucho o es poco, si es relativamente peligrosa. Pero no por ello nos podemos relajar, ¿vale? Y tenemos que, bueno, pues gestionar los riesgos que pueda contraer el uso de las radiaciones. Para eso se generó una filosofía, un sistema que llamamos protección radiológica, que se asienta en tres principios, que son la justificación, la optimización y la limitación. La justificación significa que cualquier práctica que involucre radiaciones ionizantes tiene que estar justificada. La optimización es que debemos utilizar la cantidad de radiación ionizante mínima compatible con los objetivos que hemos justificado. Y la limitación va encaminada a impedir la aparición de esos efectos tisulares, esa irradiación muy masiva de la que hablábamos, que tenía una dosis umbral, y a reducir la probabilidad de los efectos probabilísticos, esos efectos que pueden generarnos esas mutaciones. ¿De acuerdo? Y yo he añadido uno que me parece también fundamental y que esta charla se enmarcaría dentro de ese principio, que es el de educación, formación e información. Porque siempre uno, cuando tiene suficiente información, puede tomar las decisiones más acertadas. Los límites de dosis que establece ICRP y que después se transfieren a nuestras legislaciones europeas y nacionales, los tenéis ahí. Siempre, bueno, hablamos de varias magnitudes limitadoras, la dosis efectiva y la dosis equivalente, para que os quedéis con un número. Cualquier persona del público que entre en una instalación nuclear o radiactiva no debería llevarse más de 1 milisievert al año. O sea, 1 milisievert es como ese número, digamos, clave, ¿de acuerdo? Cualquier persona que venga a un hospital y permanezca en el hospital durante un año no debería llevarse más de 1 milisievert al año, cosa que, a la vista de las dosis anteriores que habéis visto que tenemos alrededor, es prácticamente lo mismo que no decir nada, porque ya solamente por el hecho de estar sobre la faz de la Tierra estamos recibiendo del orden de 2,4, ¿vale? Para los trabajadores expuestos tenemos un límite superior, puesto que estamos más controlados, llevamos un sistema dosimétrico y estamos en áreas que normalmente están controladas también con equipos de dosimetría, ¿vale? No es que tengamos una resistencia especial a la radiación, ¿vale? Pero, bueno, pues el límite se eleva a los 20 milisievert al año. En el caso de las trabajadoras embarazadas que sean expuestas, pues ahí, como en su interior van a llevar a un miembro del público, porque el feto no cobra por ir al trabajo, pues automáticamente pasan a ser consideradas también personal como público y se les aplican los mismos límites y además se elimina el riesgo de contaminación. Bueno, esto es el principio de limitación y ahora vamos ya con las aplicaciones médicas. Las de la radiación ionizante más o menos las conocéis, ahora vamos a hacer un poco más hincapié y es el objetivo más de la charla. Las de la no ionizante, pues todos conocéis la ecografía, la resonancia magnética y ya hemos hablado un poquito de ellas. Como voy un poco justo de tiempo, vamos a empezar con la ionizante. Ya me ha hecho spoiler Fernando, con Röntgen, que en 1895 tomó la primera radiografía. Y una cosa que Röntgen, digamos, hizo y le honra es que no patentó su descubrimiento, un descubrimiento que le podría haber hecho a Enrico y a sus descendientes ¿no? Como los de la ONCE, ¿no? Los tataramillonarios. Pues tuvo digamos, la filantropía de decidir liberar su descubrimiento. Y eso hizo accesible esta tecnología que ha llegado hasta nuestros días muy desarrollada. Bueno, el uso de las radiaciones en medicina pues, se centra habitualmente en 3 sitios, ¿vale? Dentro de un hospital. Este es el hospital clínico en el que estoy actualmente. Pues vamos a encontrar radiación ionizante en el servicio de radiodiagnóstico, en medicina nuclear y en oncología radioterápica. Pero cada vez más en aplicaciones quirúrgicas
se utiliza la radiación ionizante, puesto que es muy importante cuando alguien está operando tener una visión de qué es lo que pasa dentro del paciente. Y además está proliferando en las últimas décadas el uso de técnicas intervencionistas en las cuales se introducen catéteres y otras cosas por dentro de las venas y arterias y somos capaces de intervenir quirúrgicamente sin apenas causar daño externo al paciente. Para eso necesitamos la radiación, para que nos guíe a través del interior del paciente. Bien, el servicio de radiodiagnóstico es el que más contacto seguro todos hemos tenido. Provee imágenes tan bonitas como esta, nos permite ver el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Se basa en bueno, pues la transmisión de los rayos X, que tiene una gran capacidad de penetración, que es selectiva en función del material que se vaya a encontrar. Cuando tengamos materiales más densos, va a pasar menos. Cuando tengamos materiales más ligeros, como el aire en los pulmones, vamos a tener más transmisión. Esta es una sala convencional, digamos, moderna. Ahora mismo, este es el modelo más moderno que tenemos en el hospital. Es una sala de radiología convencional que incorpora ya muchos avances tecnológicos y que nos provee proyecciones. Al final son proyecciones e imágenes estáticas, o sea, una fotografía, ¿no? Si queremos ver cosas en movimiento, podemos hacer un vídeo, ¿no? Igual que hacemos con el móvil. A eso le llamamos fluoroscopio. Y existe equipos que también tenemos, por ejemplo, este es el equipo que hay en Inocencio Jiménez, que es un equipo telemandado. Ese equipo telemandado nos permite además orientar al paciente en diferentes angulaciones y ver cómo en su interior va transitando un cierto contraste que se le da, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, os he puesto un pequeño ejemplo de un estudio gastroduodenal donde se ve cómo se produce la deglución de un contraste de bario, ¿vale? Y bueno, pues el profesional va siguiendo mediante ese movimiento de la mesa por donde va y si sigue el recorrido que se espera que siga. La mamografía también es otro modo especializado, muy especializado de imagen en radiología, que es una proyección. Entonces, bueno, tiene una gran resolución, pero el problema de que sea una proyección es que vamos a tener superpuestos distintas estructuras y nos va a ser más difícil distinguir qué, digamos, plano ocupa cada una de ellas. Para eso, en los últimos años, y esto será para la próxima charla, se ha desarrollado la tomosíntesis, que es una exploración en la que el tubo de rayos X se mueve progresivamente y hace 15 adquisiciones. Y con esas 15 adquisiciones obtenemos una imagen, digamos, que podemos reconstruir. Es decir, podemos hacer una tomografía. Tomografía es al final hacer una especie de reconstrucción a partir de las proyecciones. Reconstrucción del objeto que tenemos en medio a partir de proyecciones tomadas en distintos ángulos. Con eso somos capaces de ver exactamente qué plano ocupan las lesiones. Y cuando los radiólogos quieren hacer una punción, que puede ser para una biopsia, tienen mucha más información y van mucho más dirigidos. Pongo esta diapositiva en muchos de los cursos que doy porque me parece, como soy físico, por formación profesional, me parece el ejemplo perfecto de lo que es el efecto mariposa, ¿no? Este de que aletea una mariposa en un lugar del Pacífico y provoca una tormenta en el otro lado del mundo, ¿no? En los años 60, la discográfica EMI, que a todos nos sonará más por discográfica que por una casa que produzca material médico, pues era la discográfica de los Beatles. Y con el Sgt. Pepper y algún disco más de los Beatles obtuvo tal cantidad de beneficios que decidió reinvertirlos, ampliar su nicho de mercado en la investigación en medicina y financió la invención del que está prácticamente reconocido como el invento del siglo XX a nivel médico, que es el TAC, la tomografía axial computarizada, lo que llamamos el escáner, que en lugar de tener una proyección nos permite
lo mismo que veíamos con la mamografía, poder reconstruir el interior del paciente y ver exactamente qué es lo que tenemos en distintos planos. Este es el equipo que recientemente acabamos de adquirir, la semana pasada se inauguró. Nos ha dado bastante trabajo porque es un equipo que incorpora los últimos avances en radiología, en tomografía axial computarizada, aunque más bien deberíamos hablar ya de tomografía computarizada, ¿vale? Porque ya este equipo ya no se limita a hacer solo unos planos, sino que puede reconstruir en planos inclinados, en planos que no sean solamente axiales, que sería esta dirección, sino también coronales, etcétera. Una de las características más importantes que tiene este equipo es que es espectral, ¿vale? No sé si se ve. No, mi rato no sé. Espectral, ¿qué significa? Pues que tiene la capacidad de emitir haces de radiación de distintas energías de forma prácticamente simultánea. Ese cambio de color significa que el haz de radiación está cambiando de 140 kilovoltios a 80, como veis en la gráfica, de una forma prácticamente instantánea, en cuestión de décimas de milisegundo. Eso nos permite hacer reconstrucciones que distingan de una manera más precisa los materiales, incluso cuantificar la cantidad de ciertos materiales que puede haber en el organismo, como por ejemplo un contraste. Y eso puede ser un indicio de una patología. También, al tener un ancho de 16 centímetros de barrido y una velocidad que nos permite hacer por cada vuelta del tubo de rayos X es 0,23 segundos. De manera que puede capturar un látido y además reconstruir las arterias coronarias. Con lo cual aquí seríamos capaces de distinguir alguna estenosis que pueda llegar a causarnos un problema cardiovascular. Y hablando de contrastes y de intervenciones quirúrgicas y cardíacas, pues quiero hacer especial mención a la sección de cardiología intervencionista dentro del servicio de radiología, que, bueno, pues utiliza el contraste como veis aquí, para hacer unas imágenes que nos permiten ver la vascularización de los tejidos, ¿vale? Con esto, además, son capaces de ir guiando distintas herramientas para proveernos de todo aquello que podamos necesitar para hacer una reparación dentro de nuestras tuberías, ¿vale? Por ir rápido ya, porque me estoy quedando sin tiempo, paso a medicina nuclear, que es el otro gran servicio que utiliza la radiación ionizante y ya no solo la utiliza para diagnóstico, también vamos a ver que tiene un uso terapéutico, lo cual a mí al principio me llamaba mucho la atención. El servicio de medicina nuclear en diagnóstico utiliza dos equipos que llamamos uno gamma cámara y otro PET, que habréis oído hablar como tomografía emisión de positrones, alguna vez en la prensa suele aparecer. Bien, cualquiera de los dos nos dan imágenes que, digamos, proceden del paciente. Si en radiodiagnóstico la fuente de radiación era externa al paciente, aquí vamos a coger una de esas sustancias que es capaz de emitir energía, que es capaz de emitir partículas, se la vamos a inyectar al paciente, vamos a esperar un ratito hasta que esa sustancia se distribuya por el cuerpo y lo vamos a poner en un detector de radiación que va a adquirir una imagen tal que así, más o menos, ¿vale? Esto sería el esquema de cualquier prueba diagnóstica de medicina nuclear. Si el aparato en el que ponemos a nuestro paciente es este, que tiene dos detectores planos, pues hablamos de una gamma cámara, medicina nuclear convencional. Si tiene este aspecto, más parecido al de un escáner, es un PET, ¿vale? Que tiene una disposición de detectores en anillo. Otro día podemos hablar de por qué la geometría de uno y otro es diferente y en qué principio se basa. La prueba diagnóstica es impresionante. Aquí tenemos cómo la fluordesoxiglucosa, que es el fármaco que se utiliza en el PET, se va depositando a lo largo del organismo,
¿de acuerdo? Y nos permite ver no solamente las estructuras, nos permite ver cómo funcionan esas estructuras, cómo funciona nuestro organismo. Es lo que llamamos una imagen funcional. Además, como os decía, las radiaciones ionizantes se pueden utilizar en tratamiento y los tratamientos metabólicos en medicina nuclear administran isótopos de yodo, lutecio, etc. Uno de ellos, el más destacado, el que somos ahora mismo pioneros en Aragón, es el del hepatocarcinoma con microesferas de itrio 90. ¿En qué consiste? Pues cuando se tiene un paciente en el que tengamos un hepatocarcinoma, o sea, un cáncer de hígado, el hígado tiene la distribución de sus células, digamos, un poco, podríamos decir, en paralelo. Es decir, el hígado puede funcionar con una parte mientras que la otra no funciona. Entonces podemos producir lo que se llama una embolización. Es decir, podemos dejar la parte de tumor sin riego sanguíneo para que no se desarrolle, mientras que el resto sigue haciendo su trabajo. Si además a ese taponcillo que le ponemos ahí en las venas que irrigan el tumor, ponemos una sustancia que sea capaz de dañar al tumor, dañar las células tumorales, que sea radiactiva, entonces tenemos una radioembolización. Estas esferas que utilizamos como tapón son unas microesferas que están rellenas de un emisor beta. Las emisiones beta depositan su energía, digamos, en un espacio muy chiquitito. Digamos, tienen corto alcance. Enseguida que encuentran un poquito de tejido, depositan prácticamente toda su energía. Y como veis, podemos hacer una dosimetría bastante localizada. Prácticamente la línea azul ya es una línea de muy baja dosis, centrada en donde los profesionales de radiología intervencionista han sido capaces de dejar esas microesferas. Los campeones de la radiación en un hospital suelen ser los de radiología, o sea, los de radioterapia, la oncología radioterápica, donde utilizamos tanto isótopos que están encapsulados, es decir, estas sustancias que emiten, como aceleradores lineales de electrones, que son estos equipos que veis aquí. Este corresponde al del Miguel Servet, que se retiró no hace mucho. Y este es uno de los que tenemos en el clínico actualmente, que se estrenó en el 2019. Son equipos que, curiosamente, y yo he empezado hablando de lo peligrosa y dañina que era la radiación, imparten radiación para curar. A mí esto, cuando yo empecé en radiofísica hospitalaria, me extrañaba mucho. Tuve que leer mucha radiobiología para entender por qué cuando un haz de radiación, si esto es la profundidad a la que incide, y estamos hablando de forma externa, en medicina nuclear uno podría pensar, bueno, es que donde pongo el ojo pongo la bala, pero aquí estoy accediendo desde el exterior del paciente. Todo lo que vaya a atravesar la radiación hasta llegar al tumor va a ser irradiado. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está en que las células tumorales no disponen de un orden. Se, digamos, reproducen de una manera muy desordenada. Su único objetivo es reproducirse e invadir, reproducirse e invadir. Y no hacen una reparación y un chequeo tras esas múltiples proliferaciones. Entonces van acumulando daños. Los tejidos sanos, cada vez que se reproducen, chequean los daños, reparan, chequean los daños. Y eso es la ventaja que aprovechamos en radioterapia para conseguir curar, mientras que los tejidos que están circundando el tumor no reciben o, bueno, no manifiestan un daño tan severo como el que manifiesta el tumor. Aquí además he dejado esta diapositiva porque enlaza un poco con una de las últimas que voy a poner, que es la manera en la que depositan la energía los distintos tipos de radiación. El tipo más habitual de radiación que utilizamos en los hospitales suele ser la de los fotones, que quizá no parece la más óptima porque tiene aquí una cierta prominencia a una profundidad que suele estar entre un centímetro y 2, 1,5 centímetros y 2 aproximadamente, dependiendo de la energía. Los electrones queda claro que se utilizan para tratar
lesiones de carácter superficial. Pero claro, para conseguir llegar a profundidades de en torno a 10 centímetros, 20 centímetros, claro, vamos a tener que dar mucha dosis en los tejidos que están antes de esa profundidad. ¿Cómo solucionamos eso? Pues incidiendo desde varias orientaciones y provocando que se sumen los rayos, las distintas incidencias en el punto donde nosotros queremos irradiar, ¿vale? Más o menos este esquema que tenéis aquí. Desde distintas orientaciones, todos los haces coinciden en este punto que es en el que queremos tratar. La dosis aquí, dosis absorbida, es una cantidad muy delicada y por eso tenemos que hacer una dosimetría personalizada para cada paciente. ¿Cómo funciona la dosimetría personalizada? Pues para hacer una dosimetría personalizada necesitamos unas imágenes de TAC. Sobre ellas, los especialistas en oncología radioterápica van a dibujarnos las estructuras que quieren irradiar y las que quieren proteger. Y sobre esas imágenes, nosotros, mediante distintos programas informáticos, vamos a tratar de calcular qué dosis, a partir de la dosis que quiere nuestro compañero facultativo especialista de oncología radioterápica, vamos a tratar de diseñar las incidencias de los haces para que se cumplan esos objetivos de dosis, tanto la dosis que queremos impartir como de la que queremos proteger a los órganos cercanos. Una vez que ese plan, que puede llevarnos varios días, está listo, se llama al paciente, viene a su tratamiento y lo primero que le hacemos es un estudio. Eso no es una irradiación terapéutica, es una adquisición de imagen. Lo que hacemos ahí es una especie de TAC, de manera que la imagen que obtenemos de eso la comparamos con la imagen que teníamos de planificación. Comprobamos que está bien centrado y entonces es cuando irradiamos con el plan de tratamiento que nosotros habíamos diseñado. El plan de tratamiento dura más o menos lo que estáis viendo. Cada vuelta del acelerador es 1 minuto. Normalmente un tratamiento estándar suele estar formado entre 1 y 2 vueltas, dependiendo de la complejidad. Con lo cual, en 1 y 2 minutos más o menos está administrado el tratamiento diario. Ya la prolongación en el número de sesiones depende del tipo de lesión. Esto sería la radioterapia externa. Pero luego tenemos la braquiterapia. La braquiterapia es una técnica bastante singular que utiliza fuentes encapsuladas que están en este trocito que había ahí y que, por ejemplo, en este caso, que es braquiterapia de próstata, utilizan agujas para acceder a la próstata, crear unos canales que nos van a servir para transportar esa fuente radiactiva que tenemos guardada hasta la próstata. Esto se hace en un radioquirófano, o sea, paciente anestesiado y condiciones de asepsia. Y tenemos que hacer la planificación en tiempo real, porque el paciente está dormido, está sedado y tiene que ser todo lo más rápido posible. Eso es la verdad es que es un reto. Una vez que ya hemos hecho la planificación, que nos cuesta unos cuantos minutos, la revisamos con el oncólogo, entonces se procede a la administración del tratamiento. Y el tratamiento consiste en que esa fuente, que es una única, va haciendo distintas entradas por esos canales y una serie de paradas para administrar la dosis que el oncólogo ha prescrito, ¿vale? Este tratamiento puede ser sesión única o a veces se necesitan 2 sesiones como mucho. Y otras veces está complementado con radioterapia externa. En 2022, en el clínico y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, hemos puesto este equipo en marcha, que es un equipo que llamamos de radioterapia intraoperatoria y que en una sesión nos da, cuando tenemos un tumor que se extirpa, nos provee de las herramientas para aplicar una dosis en el lecho quirúrgico, que es el hueco que deja el tumor. Entonces, esto evita que las pacientes, por ejemplo, de mama, que es el ejemplo que tenéis en la imagen, tengan que venir a radioterapia externa durante 15, 20 sesiones, dependiendo del tipo. Y bueno, esto ya es para terminar, que serían los retos que tenemos por delante en física médica. La dronterapia, que quizá muchos
en prensa habréis oído hablar, es la protonterapia más bien actualmente. En España se han puesto a lo largo de 2021-2022 dos equipos en marcha en Madrid, pero Amancio Ortega anunció la donación de 280 millones para poner en marcha 10 equipos en España. Entonces, eso es un reto tecnológico y es un reto para nosotros. La inteligencia artificial presente cada día más en todo, en todos los equipos que manejamos. Ese tag que hemos visto nuevo ya dispone de herramientas de reconstrucción de inteligencia artificial y nosotros tenemos el compromiso de evaluar si esas tecnologías están funcionando correctamente. La termografía, que a veces se ha ido estudiando y es bueno, una técnica más o menos prometedora en algunos casos para detectar, bueno, a veces patologías quizá no tan severas como un cáncer, pero bueno, tiene su aplicación. Y nada, un par de apuntes para que todos los que tengan interés en este tipo de temas, pues no se lancen a la red, a Google directamente, así a la brava, y encuentren cualquiera de las cosas que hay. Os dejo aquí algunas de los enlaces a las sociedades científicas en las que, bueno, pues se puede encontrar información de calidad. También he incluido aquí el canal de un compañero, el canal de YouTube de Pedro Ruiz Manzano, que tiene vídeos y tiene mucha información a todos los niveles. Estos serían los organismos nacionales y estos serían organismos internacionales. Y aquí estarían todos. Y nada, por último, agradecer tanto a los servicios del hospital, pues bueno, pues me han permitido el acceso a imágenes y a material para presentaros aquí al área de física atómica nuclear y molecular de la Facultad de Ciencias, con la que bueno, ya habéis oído que estoy relacionado. Y nada, estoy abierto a cualquier pregunta, no sé si me pasa un poquito.